Dentro del contenido de esta clase vamos a ver primero una breve presentación, luego hablaremos del material de trabajo, posteriormente la interfaz de usuario que posee Subassembly Composer. Entraremos a realizar unas dos geometrías con la herramienta y por último estaremos trabajando una integración de estas dos subassemblies que realizamos, integrándolas en AutoCAD Civil 3D 2012. La clase inicia con el recorrido de una interfaz en el Subassembly Composer, donde vamos a lograr ubicarnos en cada una de las herramientas y utilidades que tiene el Subassembly Composer. Desarrollaremos para esto dos subassemblies, los cuales los vamos a integrar posteriormente en AutoCAD Civil 3D, obteniendo como resultado un corredor con elementos predefinidos en AutoCAD Civil 3D y elementos creados en el Subassembly Composer, los cuales pueden estar regulados con normativas de cada país. Al final de esta clase usted podrá manipular Subassembly Composer como una herramienta ventajosa en la ejecución de proyectos de AutoCAD, comprender el funcionamiento de Subassembly Composer como alternativa para la creación de subassemblies, conocer el procedimiento para la creación y configuración de subassemblies e implementar en un corredor las subassemblies creadas mediante la herramienta Subassembly Composer. Los materiales de clase que vamos a estar utilizando en esta etapa van a iniciar con el software o la herramienta Subassembly Composer, la cual la podemos obtener de nuestro sitio de suscripción ingresando en el área de descargas, posteriormente en mejoras del producto. Se nos va a mostrar en pantalla un listado de las diferentes mejoras de producto que hay y entre esas vamos a localizar Subassembly Composer, la cual es una versión para AutoCAD Civil 3D 2011 y 2012. Además estaremos utilizando 5 archivos distintos. Los dos primeros comprenden los archivos realizados en el Subassembly Composer. Estos archivos los vamos a generar durante esta clase. Dos archivos de imágenes de formato JPG que nos van a servir de guía o referencia visual dentro de AutoCAD Civil 3D para localizar nuestros subensamblajes. Y por último utilizaremos un archivo DWG de una superficie, un alineamiento, un perfil longitudinal, una rasante y una sección típica preestablecidos en AutoCAD Civil 3D. Ahora bien, las geometrías que vamos a realizar, tenemos el primer diseño que corresponde a una figura de cordón y caño, la cual tiene una pequeña modificación en el caño al encontrarse con una curvatura. La segunda figura que se realizará corresponderá a una cuneta que posee a su lado externo un link de talud. Ahora bien, entrando un poco en materia, nos encontramos dentro de Subassembly Composer. La primera vista que vamos a tener se compone de 5 cajas: el toolbox que contiene las herramientas de trabajo, el cuadro de flujo que va a contener una figura similar a un mapa conceptual, donde cada uno de los globos del mapa conceptual
corresponderá a un elemento de nuestro subassembly. A la derecha de este tenemos la vista previa, la cual nos irá mostrando una figura de nuestro diseño. Abajo del cuadro de flujo tenemos la caja de propiedades, en la cual definiremos cada uno de nuestros elementos, cada una de nuestras entidades. Y por último, en la esquina inferior derecha tenemos una caja con 5 pestañas, donde vamos a tener configuración de empaquetado, parámetros de entrada y salida, parámetros de taludes, parámetros de terrenos, superelevación y visor de eventos. Este último nos mostrará los errores o advertencias que debemos considerar en nuestro diseño. En superelevación tenemos datos de superelevación de los carriles. En parámetros de superficie vamos a crear nuestras superficies. En parámetros de entrada y salida vamos a configurar las características de los elementos que nosotros incluiremos y podremos modificar posteriormente en nuestro Civil 3D. Y en configuración de empaquetado vamos a contar con la configuración que va a llevar el archivo para poder ser importado dentro de Civil 3D. Ahora bien, en la barra de herramientas tenemos la opción de File con las características normales de nuevo, abrir, salvar, salvar como, salir. En editar es donde vamos a encontrar la herramienta de control Z. En View vamos a tener la posibilidad de activar o desactivar cada una de las características que se encuentran en nuestro espacio de trabajo, como por ejemplo puede ser el cuadro del flujo de trabajo, la ventana del flujo de trabajo, o podemos desactivar la ventana del toolbox, la ventana del visor de eventos. Si yo desactivo esto, vamos a ver acá en la esquina inferior derecha que va a desaparecer el visor de eventos. Lo activamos de nuevo. En Help vamos a poder accesar a la ayuda y también accesar a los datos del Subassembly Composer, como lo es por ejemplo la versión y datos del fabricante. Como comentamos anteriormente, el primer diseño que vamos a realizar es el de un cordón y caño, en el cual el caño se ha visto modificado colocando una figura curva. Este cordón y caño se va a ver afectado por características de fondo o parámetros de fondo, parámetro de ancho, un parámetro de alto, un parámetro de cordón, un parámetro de caño y un parámetro de pendiente, donde los primeros 5 parámetros son distancias. El parámetro de pendiente va a corresponder a la inclinación que va a tener el caño en este punto, y en la parte del caño va a corresponder a una distancia que responderá a el elemento de la mediatriz de una curva, siendo la distancia entre el centro de la curva y la cuerda. Ahora bien, el inicio se realizará con los elementos de geometría.
Vamos a colocar primero un punto de origen dando clic en el toolbox en el apartado geometría. Damos clic en punto y arrastramos el elemento hacia el cuadro de flujo. Una vez acá lo soltamos, con las flechas del teclado podemos darle una ubicación a nuestro globo, y en este caso es un punto designado P1. Si vamos a la ventana de propiedades o el cuadro de propiedades, en punto vamos a ver los datos de P1, que es el nombre que recibe el mismo. En código, este se va a referir al origen, por lo cual en código vamos a colocar entre comillas la palabra origen para identificarlo. Nosotros podemos definir las características del punto o la geometría del punto dependiendo de varios elementos: un ángulo y un delta x, un ángulo y un delta y, un ángulo o una distancia, un delta x y un delta y, un delta x y una superficie, una interpolación de punto, una pendiente y un delta x, una pendiente y un delta y una pendiente hacia una superficie. En este caso vamos a dejar o establecer un delta x y un delta y para ubicar el punto. Este va a estar referenciado desde el origen y va a tener un delta x de 0 con respecto al origen y un delta y de 0 con respecto al origen. En misceláneos podemos establecer la descripción o un comentario. En este caso, origen de diseño. Y ahora vamos a pasar a la ventana de vista. En el espacio de dibujo vemos que hay un punto amarillo indicado con las letras P1 que corresponden al nombre de ese punto. Si yo activo la opción de códigos, voy a poder observar en el espacio de dibujo el código que tiene este punto. De igual modo, si activo la opción de comentarios. Ahora bien, para continuar, una vez que tenemos nuestro origen, debemos definir los parámetros de entrada y salida. Para eso vamos a la ventana en la ficha de parámetros de ingreso y salida y vamos a agregar un nuevo parámetro. Tenemos el botón de crear parámetro, al cual le vamos a dar clic. En nombre vamos a colocar fondo. En tipo lo vamos a dejar como doble. Dentro de las opciones que tenemos están el integer, el string, el double, el grado, la pendiente, sí o no, que viene a ser como un falso o verdadero, un sitio o una sobreelevación. En este caso trabajaremos con doble. En la dirección o la directriz, este va a ser un dato de ingreso, no un dato de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dato que yo lo voy a poder ingresar como usuario cuando ya tenga mi subentidad dentro de AutoCAD Civil 3D. El valor que va a tener es un valor de 0.2 y el nombre que va a mostrar va a ser el de fondo. Tenemos que crear un parámetro para cada uno de los elementos. Ahora vamos a crear el parámetro de ancho. Tipo doble, dirección desde ingreso y el valor 0,6.
El mismo valor que tiene de nombre va a ser el nombre que va a mostrar. El siguiente parámetro va a ser el alto, el cual será de 0,35. El parámetro de la distancia del cordón de 0,1. El caño con un valor de 0,25. Y por último un valor de pendiente cuyo dato será en grados, $10 de pendiente, y de nombre que mostrará dentro de Civil 3D será pendiente. Una vez definidos todos nuestros parámetros, vamos a continuar con nuestra figura. Ya habíamos establecido el punto de origen. Vamos a quitar la opción de comentarios y vamos a agregar un nuevo punto. Este punto será el punto 2, que va a estar definido nuevamente por un delta X y un delta Y con base al punto 1 del origen. Delta Y va a ser delta X se mantendrá en 0, mientras que delta Y corresponderá al fondo de nuestra figura. Si nosotros en la opción del link tenemos establecido el check, el nombre se le asignará automáticamente, en este caso L1. Si le quisiéramos establecer un código a este link, que el link viene a ser las líneas que me van a unir los puntos de configuración de la figura, lo voy a establecer entre comillas, y en comentarios puedo escribirle fondo o cualquier otro dato que nosotros vayamos a querer. Ahora en la ventana de preview vamos a dar clic en el botón que dice ajustar a la pantalla, y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una línea que tiene inicio en el origen y una distancia de fondo hasta el punto 2. Esto hay que hacerle una pequeña modificación. Nuestro nivel de terreno va a estar en el origen. Para esto vamos a colocar un terreno en la pestaña de parámetros de superficie. Damos clic en el botón de agregar parámetro de tipo superficie con un valor de 0. Va a estar en el eje de nuestro diseño. Si volvemos a las propiedades del punto, lo seleccionamos en el flujo de trabajo, luego en propiedades de geometría del punto tenemos el valor de fondo. Este hay que hacerlo negativo, para lo cual colocamos un menos delante de la palabra fondo, y en el preview vamos a observar que ya se cambió la dirección de nuestra figura. Ahora bien, vamos a agregar nuestro segundo punto. Vamos a geometría, damos clic y arrastramos. Lo colocamos en nuestro espacio del flujo, del cuadro de flujo.
Automáticamente tenemos establecido el punto 3 como nombre. Va a estar en base a un delta X y un delta Y. Si venimos a la pestaña de parámetros de ingreso y salida, vamos a poder ver los parámetros con los cuales voy a poder definir las propiedades geométricas del punto. En este caso va a estar con referencia al punto 2. El delta X va a corresponder al ancho y el delta Y lo mantendremos con un valor de 0. Como ya la casilla de link está marcada, automáticamente me va a dibujar en el preview la característica, tanto el link como el punto. Este link depende del punto. Si yo elimino esta entidad, desaparecen todas las entidades, tanto la línea como el punto. Control Z. Regresamos al diseño que teníamos anteriormente. Ahora, la siguiente figura que vamos a colocar es la altura de nuestro cordón. Para eso colocamos una propiedad de geometría más, un punto, damos clic y arrastramos. Vemos que sigue un orden de consecutivo en los números, en este caso P4, con un delta X y un delta Y. Va a estar apoyado en el punto 3. Le voy a quitar el check al link para colocar solo el punto y vamos a definirle las características o las propiedades geométricas. El delta X lo vamos a mantener en 0, pero el delta Y va a ser la altura. Debemos corroborar que los datos que colocamos en propiedades correspondan a los datos que están en parámetros de ingreso y salida de datos. Ahora bien, vemos en el preview que tenemos solo el punto P4. Si volvemos a colocar el check en agregar link al punto, vamos a ver que se nos va a conformar la línea. Aquí está. Para seguir dando forma a nuestra figura, vamos a crear un punto más que va a corresponder al cordón. Este se numera automáticamente, depende de un delta X y un delta Y para ubicarse geométricamente. Va a estar apoyado en el punto P4. El delta X va a ser de menos el parámetro que está establecido en cordón. De este modo lo voy a colocar de donde está el P4 hacia la izquierda. El valor del delta Y lo mantenemos y dejamos marcado el link, el cual automáticamente se va a seguir colocando si yo ya lo coloqué una vez. Ahora vamos a colocar un punto más que va a corresponder a la parte vertical del cordón. En este caso es el punto 6, que lo colocaremos sin un link. Desactivamos el link y en base a las coordenadas y deltas de X y Y del punto 5 se va a encontrar a una distancia de 0,05 menos 0,05 en X y menos 0,05 en Y. Esto con el fin de formar en este espacio, poder formar un círculo o un arco.
Agregamos una figura más de punto. Y en esta figura de punto vamos a establecer que va a estar apoyado en el P7, que es el que creamos anteriormente. En esta nueva figura tendrá por nombre P7 y estará apoyada en el P6 con una coordenada X igual a 0 y una coordenada Y de menos cordón, de modo que esta distancia sea la misma que posee el cordón arriba. Vemos que automáticamente esta ya se ha dibujado, por lo tanto la distancia de L4 y L5 son exactamente la misma. Ahora vamos a crear un punto más, pero con otros parámetros. Este punto va a depender de la pendiente, va a ser el link que va a estar ubicado en esta porción de acá. Bien, este punto se va a llamar el punto 8 y va a estar definido geométricamente de acuerdo a una pendiente y un delta X. Va a estar apoyado, en este caso indica apoyado en el punto 7, pero va a estar apoyado realmente en el punto 1 que se encuentra en el origen. La pendiente que va a tener va a ser igual a pendiente. Esta pendiente debemos modificarla en parámetros, de modo que en parámetros sea negativa. Y la distancia va a corresponder a una sencilla fórmula, la cual constará de la distancia que tiene el ancho menos la distancia que tiene el cordón menos un nuevo parámetro que vamos a agregar que se va a llamar A caño, referente al ancho del caño, menos 0,05 que va a corresponder al espacio que hay horizontalmente o en el eje X en este sitio, en este punto. Vemos que al final de la línea del delta X nos muestra un símbolo de advertencia. Esto quiere decir que hay un elemento definido en esta fórmula que dentro de nuestros parámetros no existe. Sabemos que es el parámetro A caño, por lo cual damos clic en crear parámetro y establecemos nuestro nuevo parámetro A caño doble con un valor de 0.25. En nombre le colocamos ancho de caño y vemos que ya tenemos nuestra figura establecida en el preview. Ahora bien, lo que nos queda por realizarle a esta sección son dos curvas, una curva en el cordón y una curva en el caño. Para eso utilizamos en las herramientas avanzadas, vamos a utilizar la herramienta de curva. Arrastramos al cuadro de flujo estando esta seleccionada, vemos que la característica de curva tiene el mismo nombre o la misma nomenclatura de los links, de las líneas, L y un número consecutivo, en este caso L7. Podemos establecerle un código y podemos establecerle también
el tipo de geometría. Podemos hacer un arco general, un arco basado en 3 puntos y una parábola general. La parábola general es la que utilizaremos en este caso. Con el arco general o el arco de 3 puntos requerimos tener definido en el diseño un punto intermedio entre el inicio y final de nuestro arco. Como en este caso no lo tenemos, vamos a definirlo como parábola general. El inicio va a ser en el punto P6 y va a finalizar en el punto P5. Colocamos una media ordinaria de 0.05 y ya tenemos dibujado acá en nuestro diseño la curva o el arco. Vemos que .005 es un tamaño muy grande, lo colocamos en .01 y este sí posee una configuración geométrica más adecuada. Dentro del tipo de geometría tenemos una tolerancia de arco. Este dato corresponde a la cantidad de segmentos de línea que van a conformar el arco. En este caso indica que son 8. Si yo hago zoom a donde se encuentra el arco y cambio el valor de tensión o de tolerancia del arco, lo coloco en 3, vemos en nuestro preview que son 3 segmentos de línea los que conforman mi arco, por lo cual vamos a colocar una tolerancia de 10, de modo que el arco se vea más aceptable. Ahora bien, vamos a crear el último arco. En geometría avanzada nuevamente arrastramos la configuración de arco, soltamos en cuadro de flujo, por nombre tiene indicado L8, el tipo de geometría debe ser general, lo definiremos con inicio en el punto 7 y final en el punto 8. La media va a corresponder al dato establecido en caño. Vemos que es un valor muy elevado, el cual vamos a bajar a punto a 0.05 o bien a 0.03. De este modo tenemos establecida la geometría de nuestro nuevo ensamblaje o subensamblaje y nos falta solamente un detalle: crearle una máscara de fondo o una geometría de fondo. Para eso utilizamos la herramienta Shape del apartado de geometrías en el toolbox, arrastramos al cuadro de flujo y nos va a indicar en propiedades primero el nombre del shape, el código que vaya a tener el shape, recordemos que debe ser colocado entre comillas, y los links que lo van a formar. Yo puedo dar clic en este botón e ir agregándolos, o bien puedo dar clic en el cubo verde y luego dar clic en el preview, en el área de trabajo. Dentro de la figura doy un clic y vemos que se agregan los links que me forman esa figura.
De este modo ya tengo establecido el primer subensamblaje. En código vamos a ponerle cordón y caño, entre comillas. Tenemos entonces la figura del subensamblaje, el talud y los parámetros que me definen mi figura. Estos parámetros yo los voy a poder modificar posteriormente en AutoCAD Civil 3D. Nuestra subentidad está ubicada gráficamente del lado derecho del eje. Sin embargo, no le hemos indicado que esta la podamos modificar del lado derecho o del lado izquierdo. Para poder hacer eso, vamos a dar clic dentro de parámetros de ingreso y salida. En la primera fila que se encuentra, tenemos el valor de defecto. En valor de defecto tenemos la opción de ninguno, izquierdo o derecho. Si nosotros seleccionamos izquierdo o derecho, posteriormente en AutoCAD Civil 3D nos permitirá también elegir este valor. En este caso vamos a seleccionar derecho. Ahora, para guardarlo, vamos a la pestaña configuración de empaquetado y vamos a colocar un nombre a la subentidad, la cual será cordón y caño. En este caso podemos colocar una descripción: cordón y caño modificado. Si tuviéramos un archivo de ayuda para esta figura, lo podemos agregar acá. Y por último le agregamos dando clic en los puntos suspensivos del final de la última fila una imagen JPG correspondiente al subassembly que tenemos. En este caso el de cordón y caño. Aceptamos. Una vez hechas estas configuraciones, podemos ir a la barra de herramientas, el botón File, salvar como, y guardamos nuestro archivo con el nombre cordón y caño, con extensión PKT, que es la extensión que utiliza Subassembly Composer. Aceptamos y listo. ¿Cómo utilizamos esta sección dentro de AutoCAD Civil 3D? Muy sencillo. Vamos a AutoCAD Civil 3D. Ya tenemos un archivo preestablecido con una superficie, un modelo digital del terreno, un corredor muy sencillo que solamente posee 2 carriles y un perfil longitudinal que tiene el terreno y tiene una rasante. Debemos tener activada nuestra paleta de herramientas, donde tenemos todas las subentidades. Para generar la utilización de nuestra entidad de Subassembly Composer, vamos a dar clic sobre estas pestañas del Tool Palettes y daremos clic en Nueva Paleta. A esta nueva paleta le pondremos por nombre Subcomposer para identificarla de las demás y daremos clic derecho sobre ella, seleccionando la última opción, importar subassemblies. Esto me permite ir a seleccionar el archivo PKT que acabamos de crear con el Subassembly Composer, dando clic en el botón que posee la carpeta. Tenemos el archivo cordón y caño, aceptamos. Luego me indica en cuál paleta se va a incluir, ya está preseleccionado la paleta de Subcomposer y aceptamos. Tenemos acá el botón de la nueva entidad de subensamblaje que acabamos de crear mediante Subassembly Composer.
Al dar clic en ella e irnos a propiedades, vamos a ver que podemos cambiar la posición que tiene nuestra subentidad, izquierdo o derecho. Podemos cambiar la dimensión del fondo, podemos cambiar la dimensión del ancho, la dimensión del alto, la dimensión del cordón, la dimensión del caño, la pendiente y el ancho de caño. Si la colocamos en izquierdo, nos vamos a nuestro subassembly, damos clic del lado izquierdo, vemos cómo se coloca nuestra nueva subentidad, nuestro nuevo cordón y caño modificado. Esta entidad es igual configurable. Podemos cambiar acá los datos y configurarla o cambiarla directamente en el Subassembly Composer. Si vamos al Tool Space, en el apartado de corredores vemos que tenemos que regenerar el corredor. Si este corredor lo regeneramos, damos clic derecho en él, redibujar, podremos observar que ya contamos con dicha característica dentro de nuestro corredor. El subassembly que acabamos de crear en Subassembly Composer ya está integrado dentro de nuestro Civil 3D. Y de este modo se concluye el trabajo con el primer diseño. Realizaremos ahora un segundo diseño con una cuneta que posee un talud. Para este segundo diseño vamos a trabajar una cuneta con un talud en uno de sus extremos. La cuneta va a tener como parámetros una profundidad, un ancho, un espesor y un talud. Nuevamente en nuestro espacio de trabajo de Subassembly Composer vamos a trabajar primero en la creación de los parámetros de entrada y salida. Para esto vamos a dar clic en el botón de crear parámetro. El primer parámetro que vamos a tener se llamará profundidad. Con un valor de 0,6 y un nombre de muestra de profundidad. Nuestro siguiente parámetro es el ancho, con un valor de 0,5 otro valor de espesor con un valor de 0,05 un valor de talud, el cual va a trabajar en pendientes con una pendiente 2 en 1 y vamos a requerir un parámetro más denominado pendiente, el cual también será
2 en 1. Como vimos anteriormente, un parámetro de profundidad, un parámetro de ancho, un parámetro de espesor, otro de talud y otro de pendiente. Vamos a trabajar en esta ocasión con elementos del flujo de trabajo. El cuadro de flujo es este que tenemos acá, ya establecido, donde tenemos el inicio de trabajo. La secuencia, que es la que vamos a utilizar ahora, me permite organizar varios elementos en un solo grupo. Algo similar a los grupos de puntos que tenemos en las versiones de AutoCAD 2012, donde podemos generar un grupo de puntos en lugar de generar un bloque. A esta secuencia le vamos a asignar como nombre cuneta. Y para ingresar en ella vamos a dar doble clic. Una vez acá vamos a agregar un punto de geometría. Seleccionamos, arrastramos. Tenemos el punto 1 que va a estar definido por una coordenada delta x y y apoyado en el origen, y sus coordenadas o sus deltas x y y van a ser ceros. El siguiente punto a trabajar lo agregamos, va a ser el punto 2. Este va a estar definido de acuerdo a una pendiente y a un delta y. En este caso, la pendiente está indicada que es de un 50%, pero este valor de pendiente dependerá del parámetro que tenemos indicado como pendiente. Por lo cual, vamos a colocar pendiente en negativo, ya que el valor se encuentra hacia abajo de nuestro origen, y el delta y corresponderá al dato de profundidad, al parámetro de profundidad, el cual debemos colocarlo negativo también, ya que se encuentra abajo de nuestro origen. Podemos observar en el preview el punto 2 ya creado. Ante esto vamos a poderle establecer un link si le cambiamos el origen al punto 1. Al cambiarle el origen al punto 1 se nos habilita la opción de un link, damos clic acá y tenemos la primera línea, L1. Igual vamos a proceder con las demás entidades que va a poseer nuestra cuneta. Arrastramos punto 3, va a ser definido por un delta x, un delta y apoyado en el punto 2, y el delta x va a ser igual al ancho que tenemos definido en los parámetros. En cuanto al delta y, lo mantenemos en ceros para mantenerle la misma elevación, y le agregamos un link. Ya tenemos definida nuestra base de la cuneta o el ancho de la cuneta. Ingresamos nuestro cuarto punto, seleccionamos, arrastramos, punto 4, el cual va a estar definido en este caso por una pendiente y un delta y. Va a estar apoyado en el punto 3, y la pendiente va a ser el parámetro que tenemos establecido para la misma. En cuanto al delta y, corresponderá a la profundidad. Vemos el punto 4 donde ya está creado.
Si nosotros colocamos el link, vamos a poder observar la línea 3 que me une el punto 3 y el punto 4. Ahora bien, para definir los elementos internos de la cuneta, vamos a agregar otra entidad más de punto, la cual va a ser el punto 5. Va a estar definida por un delta y, un delta x apoyado en el punto 1, y el delta x que va a tener corresponde al espesor. Aceptamos que tenga un link y listo. La pendiente interna o la parte interna de la cuneta se llamará P6, será el punto que se va a crear. Va a estar definido por una pendiente y un delta y apoyado en el punto 5, con una pendiente negativa y un delta y negativo también correspondiente a la profundidad. Más el espesor. Nosotros en estos espacios podemos colocar pequeñas fórmulas que nos ayuden a obtener el valor que nosotros requerimos. En este caso estamos colocando la profundidad menos un espesor que va a ser el mismo que tenemos acá arriba entre el punto 1 y el punto 5. El espesor o el grosor que va a tener el concreto con el cual se va a crear esta cuneta. Al estar apoyado ya en un punto 5, vamos a establecerle un link y tenemos la primera parte interna de nuestra cuneta. Para crear el fondo de la cuneta, nuevamente la herramienta geométrica de punto, esta será el punto 7, va a estar definida por un delta x y un delta y apoyado en el punto 6. En cuanto al delta x, que es el que vamos a variar, debemos ingresar una pequeña fórmula. Esta pequeña fórmula va a ser P4.x, que quiere decir la coordenada x del punto 4 menos 2 veces el espesor menos 2 veces la coordenada x del punto 6 menos la coordenada x del punto 5. Entonces, para obtener la distancia que tenemos acá en el fondo, un delta x de este fondo, estamos utilizando toda la coordenada x del punto 4, le estamos restando el 0,05 de espesor a ambos lados y le estamos restando el delta x que hay entre el punto 5 y el punto 6. Este espacio que tenemos acá y el espacio que vamos a tener posteriormente en esta zona, se lo estamos restando a toda la distancia que hay desde el origen hasta el punto 4. Esto me va a dar la ubicación del punto 7. Si nosotros creamos un link, vamos a tener de una vez la base de mi cuneta.
Para el punto 8, que va a estar en la parte superior, vamos a crearlo como una geometría de punto de nuevo. El tipo de geometría va a ser pendiente y delta y apoyado en el punto 7. La pendiente va a ser el parámetro que establecimos en los parámetros de entrada y salida, y el delta y va a responder a la profundidad menos el espesor. Podemos ver que ya está indicado el punto 8. Agregamos un link y ya tenemos la parte interna de nuestra cuneta. Si agregamos un link como geometría, solamente el link, y le indicamos que el punto de inicio es el punto 8 y el punto final es el punto 4, vamos a tener acá el link 8 entre el punto 8 y el punto 4. Para terminar con este elemento de la cuneta, vamos a establecerle un shape, para lo cual lo seleccionamos y arrastramos. El shape podemos establecerlo con los links, incluyendo cada link, o bien dando clic en el cubo verde y luego seleccionando el interior de la figura, dando un clic y listo. A este vamos a colocarle un código. ¿Cuál será cuneta? Vamos a activar los códigos y ya tenemos establecida nuestra cuneta. Ahora bien, para regresar a nuestro cuadro de flujo, en la parte superior de la ventana del cuadro de flujo vamos a dar clic en cuadro de flujo y nos encontramos nuevamente en nuestra área principal de trabajo. Ahora vamos a colocar una entidad de talud en el lado externo de la cuneta. Para ello requerimos apoyarnos en un punto auxiliar. Este punto auxiliar lo encontramos en el grupo de herramientas auxiliares. Punto auxiliar, seleccionamos, arrastramos, la misma metodología que hemos utilizado en todo el diseño. Noten que la nomenclatura se llama AP1, correspondiente a punto auxiliar. Este punto auxiliar va a estar definido por un delta X y una superficie, apoyado como origen en el punto 4, que es el punto que está externo en el diseño. El delta X va a corresponder a 0, no requerimos más que eso, pero ocupamos apoyarnos en una superficie, que va a ser target parameter. Esto me va a colocar el punto auxiliar con un delta X de 0 referente al punto 4 y va a estar sobre la superficie. Si esta superficie se mueve, el punto se va a mover con la superficie. Ahora bien, para crear el diseño de talud o la figura de talud, requerimos una entidad de decisión. La misma se encuentra en el flujo de trabajo, Decision, seleccionamos, arrastramos y listo. Esta entidad de decisión viene a funcionar en un inicio como un falso verdadero. Le establecemos una condición de trabajo. Si la condición de trabajo se cumple, realiza una acción determinada. Si la decisión no se cumple, o si la acción de trabajo no se cumple, va a realizar una acción distinta. Bien, para esta nos vamos a apoyar sobre el punto AP1, el punto auxiliar, el cual va a ser nuestra guía de trabajo. En propiedades vamos a definirle una condición
que va a ser la expresión que determinará si es falso o verdadero, y una etiqueta de falso y una etiqueta de verdadero. Ahora bien, como les decía, nos vamos a apoyar sobre el punto AP1 y vamos a trabajar de acuerdo al desplazamiento que hay en Y del mismo, basado en la superficie. Vamos a utilizar la coordenada Y del punto AP1 más ella misma. AP1, coordenada Y, más AP1, coordenada Y. Menor que 0. De modo que si tenemos una coordenada Y para el punto AP1 negativa, al ser estas sumadas, va a dar un resultado menor a 0. De ser así, vamos a tener como verdadero un relleno, y de lo contrario vamos a tener un corte. Si ambas entidades, o la misma entidad, la coordenada Y del punto AP1 es positiva, vamos a tener un valor mayor a 0, por lo cual debemos realizar un corte y la condición sería falsa. Ahora bien, vamos a trabajar primero el efecto de relleno. Para esto vamos a agregar una secuencia en la decisión. Si nosotros seleccionamos la flecha de dirección, podemos orientarla y darle el ingreso a nuestro cuadro de texto en la parte donde nosotros creamos más adecuado visualmente. A esta secuencia vamos a colocarle por nombre relleno, y para definirla vamos a hacer doble clic dentro de ella. Una vez acá, vamos a trabajar con el parámetro de talud que definimos en los parámetros de entrada y salida. Para esto vamos a colocar un punto. Este será el punto 9. La entidad o la geometría va a ser pendiente y superficie, apoyada en el punto 4, que es el punto que está aquí arriba, y el último punto o el punto externo de la entidad. La pendiente va a corresponder a la pendiente definida en talud en negativo, y la superficie de apoyo va a ser la única que tenemos en este caso. Si nosotros establecemos que coloque el link, vamos a poder observar aquí nuestra entidad de talud. Si esta entidad se llega a mover, presionando control y dando clic a la entidad, podemos seleccionarla y con el cursor la podemos mover. Observemos que si la movemos, nuestro talud va a ir variando.
de acuerdo a las características establecidas. Podemos mantener o trabajar un talud de corte y un talud de relleno distintos. Para eso vamos a hacer un cambio en el nombre de parámetros de entrada y salida. En lugar de talud le vamos a colocar relleno, y en el nombre que se va a mostrar vamos a colocarle talud relleno. Esto implicará cambiar en nuestro flujo de trabajo los parámetros o las propiedades de esta entidad. En vez de llamarse talud en pendiente dentro de parámetros, se va a llamar relleno. Ahora, para crear el talud de corte, regresamos a nuestro cuadro de trabajo, nuestro cuadro de flujo, y vamos a colocar una nueva secuencia, la cual va a estar ligada a la decisión. Para esto damos clic en el círculo inicial de la flecha y lo colocamos en el área de corte de nuestro cuadro de decisión. Una vez acá, le cambiamos el nombre a la secuencia y damos doble clic a la misma para realizar su configuración. Debemos cambiar la altura a la que se encuentra la superficie antes de trabajar con este tema. Vamos a moverla que tenga un valor positivo. Vemos que el talud que teníamos anteriormente de relleno ya desapareció y que el punto de apoyo de la P1 se movió junto con la superficie. Vamos a crear un nuevo punto . Este punto será el punto 10, el cual va a estar apoyado de acuerdo a una pendiente y superficie. El origen será el punto 4 nuevamente, el punto que tenemos acá, el externo, el punto externo de nuestra figura. La pendiente va a estar definida por un parámetro nuevo que debemos de crear. En la parte de parámetros de entrada y salida vamos a crear un parámetro que se llama corte. De tipo slope y que sea de 3 en 1 con una pendiente con un nombre de talud corte. Ahora bien, volvemos a las propiedades del punto. En slope vamos a colocar corte en positivo. La superficie de apoyo va a ser el target que tenemos, y a esto le vamos a activar el link. Si vamos al preview, vamos a ver nuestra figura con un talud. Si yo muevo mi superficie, vamos a observar que me va a mostrar diferentes características. En una un talud de corte y en la otra un talud de relleno. Ahora regresamos al cuadro de flujo. Tenemos una cuneta que es una estructura. Tenemos un punto de apoyo en la superficie y tenemos una decisión de corte y relleno de acuerdo a una pequeña fórmula.
Ahora bien, para trabajar este diseño en AutoCAD Civil 3D, nos vamos a ir a la pestaña de configuración de empaquetado. Por nombre le vamos a colocar cuneta y talud. En descripción vamos a colocar cuneta y talud. No tenemos ningún archivo de ayuda. En caso de que lo vayamos a agregar, simplemente damos clic en el botón de puntos suspensivos y buscamos nuestro archivo. Con respecto a la imagen, damos clic en el botón de puntos suspensivos y seleccionamos nuestra imagen correspondiente para este diseño. Aceptamos y después simplemente vamos a archivo, guardar como. Le colocamos de nombre cuneta, el formato es PKT, salvamos y listo. Regresamos a AutoCAD Civil 3D. Ya tenemos un subassembly de cordón y caño. Ahora simplemente vamos a agregar un subassembly nuevo, que en este caso sobre la pestaña de Subcomposer damos clic, seleccionamos la última opción, seleccionar subassemblies. En el botón de la carpeta buscamos nuestro archivo de subassembly, el .ptk, coneta.ptk. Aceptamos, lo agregamos en el Tool Palette de Subcomposer, aceptar y listo. Ya tenemos acá para utilizar nuestro subassembly de cuneta y talud. Vamos a hacer un zoom. Si doy clic en él y voy a propiedades, vamos a poder ver que en parámetros voy a tener el sitio de ubicación, el ancho, el espesor, la pendiente, la profundidad, el relleno y el corte, que son los datos que establecimos en el subassembly dentro de los parámetros de entrada y salida. Tenemos un sitio, derecho o izquierdo, una profundidad, un ancho, un espesor, un talud de relleno, un talud de corte. Los mismos parámetros que establezco en Subassembly Composer los voy a visualizar posteriormente en Civil 3D dentro de las propiedades del Subassembly, y esto los podré editar. Vamos a colocar uno acá, derecho, acá pueden ver los dos taludes que se crearon, uno izquierdo y uno derecho, las dos entidades. Vamos a borrar la izquierda. Si selecciono mi entidad creada en el Subassembly Composer y cambio la profundidad 0.7, vamos a ver las modificaciones que sufre la misma sin afectar el resto del diseño. Cambiamos el espesor a 0.1. Podemos cambiar el talud también. Vamos a cambiar
el ancho, que no sea de 0.5 sino que sea de 0.8, y ahí vamos a ir jugando con las diferentes variaciones que podemos tener. Cerramos la paleta de herramientas y luego actualizamos nuestro corredor. Una vez actualizado nuestro corredor, vamos a ver acá donde encontramos nuestras entidades de las cunetas. Como este corredor no se le ha establecido cuál es la superficie de apoyo, no me muestra la indicación de taludes. Para ello seleccionamos el corredor, clic derecho, propiedades del corredor, en parámetros vamos a dar clic en Set All Targets. Tenemos el apartado de superficies, le establecemos en el apartado de superficies dando clic en seleccionar para todos, nos muestra la ventana seleccionar superficie, aceptamos la superficie que posee, terreno natural, aceptamos de nuevo y aceptamos de nuevo, y ahora nos muestra el talud correspondiente en cada una de las secciones. En este caso son taludes de corte, los que vamos a tener. Acá hay taludes de relleno, y de este modo es como podemos trabajar con Autodesk Subassembly Composer para AutoCAD Civil 3D 2011 y 2012.